Cordial saludo, mi nombre es Angie Tatiana Quintana, estudiante de la especialización en gerencia financiera de la Fundación Universitaria Católica del Norte, y en esta oportunidad estamos realizando este video para el curso de Derecho Financiero, en donde nos vamos a enfocar en la crisis financiera que se presentó en Colombia en el año 1998 y que tuvo sus consecuencias hasta mucho después del 2000, y la vamos también a comparar con la crisis financiera del 2008 de Lehman Brothers de los Estados Unidos. Entonces, vamos a proceder con varios análisis. Mi nombre es Natalia Osa y les voy a presentar a continuación mi opinión crítica acerca de la crisis del 98, así como la Ley 546 y 510 del 99, y si han contribuido o no a la financiación de vivienda en la actualidad. Para dar inicio a este análisis es preciso saber que la crisis comenzó a sentirse en 1997, pero sus orígenes se remontan al inicio de los años 90, con la expansión excesiva del sistema financiero, tanto en número de entidades como en colocaciones de crédito. Ya en el 98 se agudiza y se lleva por delante entidades como Gran Ahorrar, Caja Agraria, Banco Central Hipotecario, entre otras. Pero la peor parte la sienten los deudores del UPAC, que entró en crisis después de 27 años de existencia por el alza desmesurada de las tasas de interés, que hizo que las obligaciones de este sistema se dispararan y muchos de ellos perdieran sus inmuebles. El gobierno decreta el estado de emergencia y se ve en la obligación de subsidiar a estos deudores. Finalmente, el UPAC desaparece y fue reemplazado por un nuevo sistema de financiación hipotecaria conocido como VR. Nace también la Ley 510 del 99, que es una norma en torno a la crisis, con cuya expedición se da autonomía presupuestal y personería jurídica a la superintendencia bancaria. Se hacen más rígidos los requisitos para la entrada al sistema financiero y se dan facultades para facilitar el manejo de crisis. Esto permite entonces que el sistema bancario esté regulado por una entidad que lo supervise y que en este caso, haciendo el análisis para una persona que en este momento, en la actualidad, quiera acceder a un beneficio de crédito hipotecario, entienda que tiene una entidad que lo vigila y que protege sus intereses en cierta medida, hasta donde se encuentran pues los alcances de la superintendencia bancaria. El UPAC, o Unidad de Poder Adquisitivo Constante, fue una fórmula que quebró, a pesar de que estuvo en el mercado alrededor de 27 años. Cuando empezó, su objetivo en cuanto a la amortización era bueno, porque simplemente estaba sujeto a la inflación, que en aquellos años oscilaba entre el 5 y el 7% efectivo anual, algo que era realmente cómodo para los deudores hipotecarios de esa época. Pero debido al coletazo económico de los años 80 y 90, dicha amortización fue cambiada por el DTF más una tasa variable. Y allí fue el caos para los deudores, porque empezó con un costo de 100 pesos y llegó a alcanzar los 15.050 pesos, lo que se volvió impagable para los deudores, incluso porque el UPAC no permitía saldar la deuda totalmente cuando así el deudor lo quisiera. Nace entonces la Ley 546 del 99, la cual entró en vigor en el 2000, con el propósito de alivianar un poco las cargas, dando así un poco de flexibilidad a los deudores, sobre todo el poder pagar las deudas total o parcialmente de manera anticipada. Dentro de los beneficios que trajo consigo la Ley 546 del 99 para una persona que desea adquirir un crédito hipotecario, están las siguientes. 1. El derecho a recibir el extracto bancario, donde yo pueda verificar la tasa pactada, la tasa cobrada, la tasa de mora, el valor de las cuotas, cuánto se va a capital, cuánto se va a intereses, el valor de los seguros de vida, cuánto es el subsidio a la tasa y cómo fue aplicado este subsidio al crédito que actualmente se tiene con el banco. 2.
puedo vender mi cartera a otras entidades para mejorar las tasas de interés efectivo anuales y obtener pues un ahorro sin que esto tenga que incurrir en algún tipo de gasto o proceso notarial. 3. Yo puedo conseguir los seguros de vida, incendio, terremoto, no con la entidad prestaria, sino también lo puedo hacer con otras entidades al igual, sin tener que incurrir en algún costo adicional. Y cuarto, puedo tener una reducción del crédito hipotecario o leasing habitacional aplicando la ley o el capítulo 5 del artículo 17, donde indica que toda persona que tenga deuda hipotecaria, ya sea crédito o leasing habitacional, lo puede prepagar total o parcialmente, cosa que antes no era posible. Ahora bien, hay desventajas y es en cuanto al que este sistema viene con el UR o unidad de valor real, que es un sistema de amortización no muy conveniente en la actualidad para las deudas hipotecarias, ya que podemos terminar pagando entre 5 veces el valor de la deuda con este modelo. Esto se determina su fluctuación por la inflación que cada mes en nuestro país siempre tiende al alza y nunca a la baja. También se dice que según esta ley una persona puede hacer abonos extras a capital, pero esto no es del todo cierto, ya que dicha amortización no se hace 100% al capital directamente. Y lo que se hace a veces realmente es adelantarle los intereses al banco o a las entidades prestarias. Por lo cual la ley como tal en cierta medida fue un alivio para los deudores del momento, pero no es un sistema 100% o no alivió al 100% el sistema de créditos hipotecarios para los deudores actuales o para quienes actualmente queremos conseguir un crédito hipotecario. En esta oportunidad les voy a realizar un comparativo entre la crisis financiera que se presentó en Colombia en el año de 1998 y la crisis también financiera que se presentó en los Estados Unidos en el 2008. Para realizar esta comparación, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es la gran importancia que tiene la crisis económica del 2008 de Lehman Brothers, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que los Estados Unidos es padre de los demás países en cuanto a los temas macroeconómicos. Por lo tanto, esta caída fue un detonante muy grande para las variaciones económicas de los demás países y pues Colombia lógicamente no es ajeno a esto. Viéndose reflejado en qué, en las variaciones bruscas de lo que es la inflación, de lo que es el Producto Interno Bruto y la reducción del empleo, ¿cierto? También se debe resaltar que tanto la crisis de Lehman Brothers como la crisis que se presentó en 1998 en Colombia están enfocadas en todo lo que tiene que ver con los procesos hipotecarios. Y estos procesos hipotecarios enfrentaron esta dificultad ya que se realizaron asumiendo un riesgo demasiado alto, ¿cierto? En el caso de Lehman Brothers, pues quienes más pagaron estas consecuencias fueron los dueños y los clientes del banco, siendo este pues el banco con una gran importancia en Estados Unidos porque llegó a ocupar el cuarto banco más importante de los Estados Unidos. Y ese riesgo que asumió en el momento de realizar todos los procesos hipotecarios lo llevaron pues a enfrentar esta brusca caída que fue así de un momento a otro. En el caso de la crisis colombiana de 1998 también se da en todo lo que tiene que ver con los procesos hipotecarios, ¿cierto? Pero en este caso, quienes pagan más las consecuencias son los dueños de esas propiedades hipotecadas, ¿cierto? O esos deudores que decidieron realizar este proceso con sus viviendas, ya que ellos son quienes
a quienes directamente afecta en el momento en que les quitan o los bancos son quienes toman parte en estas propiedades que son hipotecadas en el momento pues que también se les hace cambio en temas de pagaré, en temas de plazo, en temas de saldos y que no hay ningún proceso judicial que les valga para enfrentar esta crisis, ¿cierto? Entonces, en un caso se afecta más directamente al banco, pero en el caso de Colombia se afecta más fuertemente a los clientes o los dueños de las propiedades. En ambos casos se habla de procesos hipotecarios. Con relación a esta caída que se presentó en el 2008, entonces se presentan una serie de recomendaciones u observaciones que se deben tener en cuenta y que se aplicaron desde ese mismo momento de la caída de Lehman Brothers, ¿cierto? ¿Para qué? Para empezar a salir de esa crisis y lograr no solamente que los Estados Unidos, que era quien estaba más afectado, saliera, sino que esto no afectara también a nivel internacional. Entonces, dentro de esas recomendaciones se tienen incrementar las medidas en cuanto a la colocación de créditos hipotecarios, ¿cierto? Incrementando que la seguridad, digámoslo así, o disminuyendo el riesgo en estos procesos. Para esto se vive un proceso de cooperación entre los bancos de los Estados Unidos, favoreciendo el funcionamiento de los mercados monetarios. Entonces se llega a un acuerdo entre los bancos de los Estados Unidos para que todos tuvieran unas exigencias mucho más amplias y se pudiera salir de esta crisis mucho más fácilmente al haber ese proceso solidario entre estas organizaciones. Adicional a eso, entonces también se centró el apoyo en las entidades de crédito, de manera que se ampliaron los plazos de vencimiento de estas operaciones financieras para lograr una recuperación mucho más rápida, ¿cierto? Al ampliarle los plazos, entonces se disminuyen todo lo que tiene que ver con los montos que se deben de pagar a corto y mediano plazo, y esto ayuda a subsanar un poco esta situación, ¿cierto? Y adicional a eso, entonces, como ya les mencionaba, se disminuye el riesgo en cuanto a la colocación de crédito, de manera que todas las organizaciones de los Estados Unidos incrementan sus condiciones para todos estos procesos financieros que se relacionan con los créditos.